Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, reciban una bendición especial en este día, lunes 7 de octubre. La palabra de Dios, tomada y reflexionada nuevamente del Evangelio según San Mateo, nos habla acerca del comportamiento de este hombre que tuvo compasión. El texto bíblico nos habla de un samaritano y de un samaritano que practicó la misericordia con el hermano necesitado. La pregunta que hace el escriba, el maestro, para poner a prueba a Jesús, porque toda pregunta que le hacen los escribas, los maestros de la ley al Señor, es para ponerlo a prueba. Entonces es: ¿y quién es mi prójimo? Para el judaísmo tradicional, el prójimo era el hermano del pueblo, es decir, otro de origen israelita, un paisano. Ese era su prójimo. Los demás no eran prójimos, es decir, los que no hacían parte de la misma nación, de su mismo pueblo. Pero aún dentro del sistema socio-religioso del judaísmo, ese prójimo debía reunir unas condiciones especiales para poder acercarse a uno. No debía estar impuro legalmente para que no hiciera impuro a nadie. El samaritano que se acerca al herido es prototipo de la persona odiada, rechazada, que resulta incómoda porque su sola presencia ponía en riesgo la pureza legal. Sirve a Jesús este personaje como modelo de lo que significa ser prójimo. El samaritano actuó contra la ley y podría ser motivo de acusación del piadoso doctor de la ley, pero su acción supera con mucho a la ley misma, porque ha actuado con amor, con compasión, con generosidad, con desinterés y sobre todo ha obrado con misericordia. Por eso Jesús le dice luego al escriba, al levita, después de contarle esta parábola, después de decirle cómo es que debe proceder una persona de fe, una persona de Dios, luego le dice: ve y haz tú lo mismo. Esa es la fórmula que debe tener una persona que tiene a Dios en su corazón. No solamente que sigue una norma, porque la norma puede hacer que solamente se aplique en casos excepcionales
Y a veces cuando la norma es más importante que el ser humano, pues esa norma simplemente hay que quitarla, porque no sirve. Y es lo que Jesús le dice: ustedes se han apegado a la ley, ustedes se han aferrado a una manera de creer que han pasado por encima del ser humano. Y toda norma que vaya en contra del ser humano hay que abolirla, hay que quitarla. Por eso Jesús aprovecha para contarle esta parábola a ese hombre que viene a ponerlo a prueba. Y utiliza una parábola para explicarle cómo es o cómo debe ser el proceder de una persona que tiene a Dios en su corazón. Ahora, nosotros que decimos que tenemos fe en Jesucristo el Señor, también estamos llamados a practicar la misericordia, a practicar la justicia con el caído, con el prójimo, con el que está sufriendo, con el que tiene dolor. Si tenemos la forma, si tenemos el medio, podemos tenderle la mano al que está necesitando de nuestra ayuda. No importa que sea paisano nuestro, no importa que sea de otra parte, no importa que no sea de nuestra familia. Hay que ser generosos, hay que tener misericordia para ayudarle al otro, para devolverle la dignidad, para devolverle nuevamente la salud. En eso consiste una fe que es una fe comprometida, una fe que mira la necesidad del otro, que tiende la mano, que cura, que levanta, y que si es necesario gastar un poco más de lo nuestro en favor del hermano, hay que hacerlo. En este mundo, en esta sociedad capitalista, es bueno que reflexionemos en torno a este texto, porque nos han enseñado nuevamente a cumplir normas y leyes, y no nos han enseñado o no nos están enseñando a volver la mirada por el prójimo. Es más, esta sociedad nos está enseñando a volver la mirada hacia los otros, pero especialmente como los animales. Hoy en día un animal es más importante que una persona. Hoy en día vale más la vida de un perrito, de un gato o de una mascota que la misma vida de un ser humano. Eso es triste. Cuando nos deshumanizamos, cuando dejamos de sentir el dolor del otro, ya uno ve el dolor, ya uno ve a la persona que sufre y no siente nada. Y en cambio, ve el dolor de una mascotica, de un animalito, y uno se enternece, uno quisiera morirse ahí al lado de ese animalito, y no somos capaces de conmovernos ante el dolor y el sufrimiento del otro. Está bien que seamos capaces de sentir compasión por aquellos animalitos indefensos, pero está muy mal que nos olvidemos del hermano, del semejante, y muchas veces pasemos de largo, como hacían estos tres personajes que nos relata el Evangelio. Pasamos de largo ante el dolor del otro y nos conmovemos a veces por cosas que no son tan importantes, o nos conmovemos o vamos directos al rito, directos a la celebración, pero olvidamos que hay un hermano que necesita de nuestra ayuda. Ojalá que podamos entender bien esta palabra de la cual nos habla el Evangelio el día de hoy, y podamos ser como ese samaritano prototipo, modelo para Jesús, de poder poner en práctica la misericordia. Rogamos pues a nuestro Padre Celestial por nuestros hermanos que nos piden oración, de manera especial nuestros hermanos enfermos. Clamamos al Señor para que sea Él el que, con su infinito amor y misericordia, nuevamente les restablezca el don de la salud, si es la voluntad del Señor. También oramos por los que están encarcelados, los tristes, los perseguidos, los afligidos, los alegres. También oramos por ellos para que la gracia, el amor y la misericordia de Dios permanezca siempre en su corazón. Los que cumplen años hoy también los felicitamos, oramos por ellos y le pedimos al Padre Celestial que sea quien los acompañe y los bendiga, que tengan un feliz cumpleaños el día de hoy. Rogamos también al Señor por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.